Sí llegas, Llego, sí. haciendo algún esfuerzo. Con mucho esfuerzo sí se Con llega. mucho esfuerzo. ¿Qué dejas de comprar? ¿Qué dejas de hacer? No, nada. 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 Mirá que Estamos en suerte. vivo. ¿Llegás a fin de mes? ¿Qué No, trabaja? amigo, ¿sabés qué? Laburo en la calle. Trabajás en la calle. Sí, mi abuela lo ve todos los días, amigo, ¿sabés? ¿Cómo haces para llegar a fin de mes trabajando en la calle? ¿Qué haces? No, yo la verdad no vendo nada, amigo. Yo salgo a pedir ayuda a la gente. Y la ¿Hace verdad, cuánto estás en esta situación? en esta situación de que me quedé sin laburo, yo laburo al frente del cementerio del Recoleti con el tema de las obras. ¿Cuándo te quedaste sin trabajo? Enero no, ¿qué estamos? 2 meses atrás. Amigo, Febrero. Sí, más Febrero. o menos. Muchas gracias. No, amigo, no mienta que mi abuela sabe cómo se pone. A ver, seguimos. Ajá, Seguimos. la abuela. ¿Llegas a fin de mes? No llega a fin de mes. Sí, amigo, ¿qué pasó? Conteme. Mandá de saludo a la Tere que te ve todos los días. Bueno, le mandamos saludo a Teresa. A la abuela Le Tere. mandamos saludo a Teresa. La abuela Seguimos. Tere. ¿Cómo anda? Buenas Grosa, tardes. Tere. ¿Llega a fin de mes? No, No llega. no llegamos. ¿Dos criaturas? ¿Eh? ¿Dos criaturas? No, tengo 5. 5 en total. 5 en total. ¿Cuándo ¿Cómo llega hace, el sueldo? Mati? ¿Hasta qué día del mes llega? Hasta la mitad del sol. Del mes. A mitad de mes. Ya Sí. estamos ahí. Ya estamos ahí. ¿Cómo hace? Y no sé, estamos esperando que el gobierno decida algo en ayudar. Cuando la plata no alcanza, ¿hace alguna changa? ¿Se la rebusca? Sí, estamos tratando de que el gobierno, por ejemplo, ella tiene un problema madurativo. Y bueno, estamos tratando que el gobierno nos ayude con pañales y leche mensual. Ya estoy bajo juzgado yo y bueno, estoy esperando eso que se No decida. buscado, me dice. Sí. ¿Por qué? Porque se extiende el trámite. Y sí, porque el trámite, eso hace 11 años gané un juicio y estamos ahí en la espera. Siempre hay que esperar. Los tiempos, como se dice, que los tiempos llevan, del gobierno siempre llevan tiempo. Por ejemplo, yo del 14 de marzo que pedí para que me ayuden por el problema. Ella tiene parálisis cerebral, mi nena. Ay, pobrecito. Y del 14 de marzo estamos hoy es 2, a la espera, sí. Mucha fuerza. Gracias. Que siga bien. Seguimos hablando con la gente. A ver, nos movemos para este lado. Así no nos enroscamos con los cables. Le preguntamos. Consulta, señora, consulta. Perdón, ¿llega a fin de mes? Ay, no. No llega. Lo importante es que se ríe. Es Sí, para por lo llorar, menos. pero bueno. Claro. Hay que tomarlo con gracia. Hay que tomarlo. Hay que tomarlo con gracia, con alegría, ¿cómo vamos a hacer? Hasta mirá qué qué día suerte. del mes llega el Defender la alegría, chicos, ¿o no? Hasta ayer. Ya está, hoy no hay nada. ¿Y entonces cómo hacemos los 18 días restantes? ¿Qué hacemos? ¿Pedimos prestado? Claro. Ay, ya qué está. ¿Tarjeta de crédito? Tarjeta no, ya. Tarjeta ya tampoco. Ya no da saldo. Bueno, un ejemplo, las felicito porque se lo toman con gracia, que sigan bien. Qué lindas, qué A ver, simpáticas. Seguimos. Seguimos Bueno, con la gente que va cruzando hacia la estación. A ver, espérame un segundito. Omar, vos, digo, sos de la CTA, frente a esta situación, ¿cómo se vive también en el barrio? ¿Y creen que el único camino que hay ahora es ir al paro? Hay un nuevo paro anunciado, A ver, no sabemos qué pasa con el transporte. digo, primero dos cuestiones que me gustaría poder remarcar ¿Cómo no? de los bloques que vienen. La gente, digo, la realidad que se vive en el mercado central no es la realidad ni los precios que se viven en los barrios. Es decir, al vivir al día a día, la gente no puede planificar su alimentación. Y por lo tanto, hay un reduccionismo en términos de lo que se ve en el mercado central. Y además, no pensar que el enemigo es el almacenero o el verdulero del barrio, porque si no, digo que es tan pobre y que está ganando su mango. Claro, digo, porque sobrevive si no, como puede también. Sobrevive como puede y además pensamos que es una guerra de pobres contra pobres. Pensamos que en realidad no tiene que ver con una política económica centralizada que ha generado una inflación galopante y una devaluación en nuestro país, y que el principal responsable es el almacenero o el verdulero del barrio, que aumenta los precios descomunalmente. Digo, hay una política central. Y por otro lado, digo, ahí hay una discusión si va a ser el 10, el 10,8, el 11. Lo que hay que discutir es el poder adquisitivo de la gente que trabaja. Digo, si es el 10 o es el 15, hay un sector muy grande de la población, mucho más del 40%, que hoy
es casi indistinto porque no tiene cómo llegar a fin de mes, no hay un aumento. Ahí lo estábamos viendo, están hablando de que la canasta ha aumentado por encima del 300%. Digo, ¿qué paritaria, y estamos hablando de los sectores formales, qué paritaria ha sido por encima del 300%? Ninguna paritaria. Digo, Siempre quedó todo lo abajo contrario. la paritaria. Todo lo contrario. El gobierno no está homologando lo que es por ley en el marco de la paritaria dentro del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, digo, hay que aclararlo. Digo, hay un gobierno que ha decidido gobernar sobre un sector de la población y avanzar sobre la pobreza en nuestro país. Digo, esto no es que se están equivocando en tanto y en cuanto a un modelo económico. Vinieron a hacer esto. Vinieron a profundizar un modelo económico que tiene que ver con profundizar el hambre y la concentración económica en nuestro país. ¿Nadie hace una autocrítica? ¿Eh? Digo, ¿nadie hace una autocrítica? ¿Cómo llegó a ganar Javier Milei? Yo estoy hablando de lo que está pasando ahora. Por eso. Obviamente, veníamos de un 40% del gobierno anterior. 40% de a ver, la CTA Pero paró ¿cuáles fueron contra... las políticas? Dale. Déjame, pues si no, no te Dale. escucho bien, perdón. Nosotros dijimos que parte del problema del gobierno anterior había sido legalizar la deuda externa del compromiso con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso. De hecho, la CTA Autónoma movilizó, paramos, no es que estuvimos quietos, planteamos que el acuerdo con el fondo era un acuerdo que era inflacionario y que iba a aumentar la pobreza en nuestro país. Sucedió lo que sucedió, un gobierno que no generó las reformas estructurales que tuvo que generar y la gente en el marco del descontento termina votando a un sector, a Milei, que la verdad que lo único que ha hecho, es decir, apenas asume, lo veíamos en el gráfico, 25% de inflación, 120% de devaluación, apenas asume. Pero insisto entonces con, digo, insisto, hoy vos tenés... Sí, pero, ahora es fácil decirlo, pero hace 4 años, pero no estoy, hace digo, 4 años, también lo la decíamos. agenda política del gobierno anterior, estaba más preocupado en llamar gallo a la gallina y gallina al gallo que en recomponer los salarios de los trabajadores. A ver, Era más importante la agenda de género en la Argentina o la agenda de las minorías que la agenda de las mayorías que quedan totalmente al descubierto con salarios destruyéndose. Nadie lo observa eso. No voy a entrar en un debate de si era mejor o no el derecho a las minorías. No, mejor no dije yo. Que fue la agenda primativa. Bueno, pero cuando el salario de los trabajadores se derrumbó durante 4 años. Digo, si vos mirás para atrás, nuestra central votó en contra en todos los salarios, en todos los consejos del salario, porque creíamos que el aumento salarial que se proponía por parte del gobierno era insuficiente. Tenemos la autoridad, estamos tranquilos de decir lo que tengamos que decir hoy, porque lo dijimos durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Quien no lo dijo se tendrá que hacer cargo y será un problema de quien se tendrá que hacer cargo. Yo lo que digo es, este es un gobierno que tiene un plan de devaluación, inflacionario, de aumento de la pobreza, de concentración de la economía, pero sobre todas las cosas, de extranjerización de la economía y del territorio nacional. Ahora, yo pregunto, Mar... porque digo, si no, ponemos el foco en otro lado. Digo, 120% de devaluación, aumento de la pobreza en nuestro país. Echaron 15.000 trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional que son la herramienta de la política pública. Explíquenme por qué cierran la Secretaría de Agricultura Familiar en un marco donde Argentina es productor de alimentos y hoy tenés 7 de cada 10 pibes y pibas en la Argentina son pobres. En los 2000 nosotros construimos una consigna. El hambre es un crimen. Y si es criminal, y decimos que es criminal porque es planificado. En la Argentina, un país productor de alimentos, productor de granos, productor de carne, con grandes recursos naturales, que en la Argentina exista hambre, es por una planificación. Entonces lo que hay que discutir en nuestra Argentina, y discúlpame, es, digo, si verdaderamente Milei vino a bajar la inflación o vino a hacer un proceso de concentración de la economía, porque digo, la baja de la inflación está dada porque la gente no puede comprar. No está dada porque aumentó la producción y hay mejores condiciones, hay oferta, todo lo contrario. Claro. Déjame preguntarle a Guido, Omar, hablando de la inflación nuevamente, en un ratito está el dato de marzo. ¿Por qué si termina el gobierno anterior, noviembre, con, como veíamos, 12,8 y era el peor gobierno de la historia, por qué nos quieren vender ahora que con 10, posiblemente de marzo, y 13 del mes anterior,
estamos bien. ¿Eso no es relato también? Porque salieron con que frenamos la hiper. Sí, yo creo que claramente es un relato. De hecho, el relevamiento de expectativas del mercado para diciembre del año pasado hablaba de, o pronosticaba un 18% de inflación para el mes, fue del 25,5%. Y ese número, digamos, llegó al 25,5% producto de las medidas anunciadas el 13 de diciembre por el ministro de Economía, por Caputo, la devaluación, la regulación de un montón de precios, la eliminación de cupos, de fideicomisos. Y me parece que el relato que viene sosteniendo el gobierno, por ejemplo, de que evitar una hiperinflación y esta cuestión de anualizar una supuesta inflación de 1% diario para que le dé 5.000% de inflación anual, es un relato. Concretamente es un relato, es algo que hoy no lo hacen porque podrían anualizar el dato de diciembre del 25,5% y no lo hacen. Y me parece que volvimos a estar con una inflación similar a la que tenía el ministro Massa, el exministro de Economía Massa, en torno al 10-9%, pero con salarios que perdieron en 4 meses un 20% de poder adquisitivo. Insisto con esto, la fuerza que perdió las elecciones, con Unión por la Patria, debería ser una autocrítica fuerte, pública. Digo yo, si quiere volver a enamorar a los votantes, porque lo que está diciendo él, que es un relato, bueno, mirá, a una persona que después de lo que fue la pandemia, perdió su trabajo, la dejaron sola, se quedó sin ingreso, lo único que le vivió en 2020 fue del IFE, y vos le decís que el Estado te cuida. ¿A vos qué te pensás que piensa? ¿Que eso no es un relato? No, yo coincido. Bueno, sé lo que vos le estás diciendo, no digo que vos lo digas, pero digo, entiendo con claridad lo que vos decís. Y insisto con algo más. Si la agenda del gobierno anterior era discutir si un sapo es elle, o si un sape, o es un sape, un sapo, si la agenda del gobierno anterior, mientras vos tenías 5% más de pobre, 10% más de pobre, ¿qué pensaron que iba a hacer la gente? ¿A quién iba a votar? Se lo digo con sinceramente. Al menos peor. Sí, la diferencia... sacar un clavo con otro clavo. En este contexto, el silencio de Unión por la Patria no es una autocrítica. Ante una situación como la que está pasando, la oposición debería salir a pegar de grito. El silencio no es No hay ninguna autocrítica. Lo que pasa es que lo que tienen, rompieron tantas cosas dentro del bazar, rompieron tantas cosas dentro del bazar que ahora se callan, le van echando la culpa. A ver quién lo rompió. Pero hay que decirlo, ningún gobierno peronista hizo en la historia esto, lo que hizo el gobierno anterior. Nunca en la historia argentina, de cualquier serie que se tome, un trabajador era pobre trabajando. Exacto. Un trabajador era pobre que no tenía trabajo. Pero hay que diferenciar un poco. Hay que diferenciar. No, pero hay que diferenciar, me parece, es cierto que el poder adquisitivo cayó, pero no de igual magnitud que en el gobierno, en la administración de Macri. Si miramos la serie de salarios registrados privados, cae en esos 4 años de Macri un 20%. Alberto lo salvó la pandemia. Y los mismos caen alrededor de un 2%. Los salarios registrados privados prácticamente le empatan a la inflación. Los informales es terrible. Los informales y los públicos es terrible. No, sin duda. Me estás diciendo, no, mirá, no fue tan grave. Por lo menos nos quemamos, ¿no? Los últimos 8 años fueron para el conjunto de los trabajadores muy malos. Ahora, me parece que hay que también poner sobre la mesa una cuestión de modelo en relación digamos, a la gestión de los dólares de la economía y al modelo de país. Si queremos tener un país industrial o no. Porque, digo, más allá de lo que estamos hablando, de la inflación, brilla por su ausencia un plan productivo en este gobierno. En ningún momento se habla, se quiere eliminar la obra pública. Sí, de generar trabajo. No se habla de generar trabajo. De generar trabajo, ¿no? Ya se eliminó la obra pública. ¿Cómo gestionar los dólares en un contexto en donde vas a tener, no vas a tener sequía este año, vas a tener 15.000 millones de dólares más que el año pasado, vas a poder tener un tipo de cambio un poco más competitivo y no se piensa en justamente en usar esos dólares para importar mercadería para poder industrializarla, ¿no? Omar quiere agregar algo que me trae problemas. Eso me trae problemas. ¿En qué país del mundo el líder de la oposición, uno de los líderes de la oposición, que propone ayudar a los trabajadores a través de un cobro de impuesto a la riqueza, lo paga? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Muéstrenme un líder que diga, bueno, yo le voy a cobrar un impuesto a los ricos y lo pago. Eso no ocurre en ningún lado del mundo.
los líderes populares son producto del propio pueblo, no pagan el impuesto a la riqueza ellos mismos. Claro. Sí. A ver, Es como Omar, si vos, quería- una suposición, como Sí. si Marco Galperín, digo, entiendo. nos está viendo ahora, diga quiero ser yo secretario general de la CGT. Bueno, es complicado que sea secretario general de la CGT. Omar quiere A ver, agregar algo. Sí, yo digo, porque de la además CTA. a toda esta situación de política económica desastrosa por parte del gobierno Milei, el miércoles tuvimos nosotros una jornada nacional de lucha y una movilización donde mientras que estábamos en la 9 de julio, el gobierno nacional nos convoca a una reunión con el secretario de Desarrollo Social, Joaquín de la Torre, y mientras que estábamos yendo a la reunión, a reunirnos con el de la Torre, fuimos ferozmente reprimidos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que íbamos a pedir, y lo que estamos pidiendo, y que es inadmisible que suceda en el país con el aumento de la pobreza, es que han dejado de asistir a los 44.000 espacios comunitarios con alimentos. Por supuesto que quieren revisarlo, quieren controlar mejor, porque creerían que había alguna cuestión que no estaba en el marco de la ley. Que lo revisen. Ahora, ¿cuál es la lógica? En el aumento de la pobreza, con el nivel de pobreza que hay, con el nivel de indigencia que hay en nuestras niñas y niños en la Argentina, que además tratan de cerrar los espacios comunitarios, no solamente eso, sino que además somos ferozmente reprimidos. Igual la con 10 pobreza no detenidos. arrancó el 10 de diciembre, ¿eh? La pobreza no arrancó el 10 de diciembre. ¿Vos me escuchaste que yo dijera eso? Yo no dije eso, yo planteé que además, en el marco del aumento de la pobreza, que no son datos nuestros, son datos del INDEC, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio INDEC, que en el aumento de la pobreza en nuestro país cierran y dejan de asistir a los 44.000 espacios comunitarios que servían la comida. Bien, ¿hacemos una pequeña tanda? Sí, claro, en un ratito nada más conocemos la inflación, falta 1 hora 31 minutos y también comunicate con nosotros, porque en instantes el consultorio en vivo, ya está Adrián Frasino aquí en nuestros estudios. ¿Se terminan las moratorias? Ojo con esto, en instantes.